En Juan 10, 26 al 29 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Pregunta, ¿por qué no creen? Obvio, ¿cierto? Porque no son sus ovejas. Ahora en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, los que no son sus ovejas no oyen su voz. Entonces, antes de oír su voz, ¿es necesario ser su oveja? Porque ¿cómo oiremos si no somos sus ovejas? En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por qué sus ovejas no deben temer? Porque Jesús no promete algo que depende si la oveja se porta bien o mal. El primero les da vida y seguridad eterna, y luego esa vida produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin vida están muertos. No hay forma de maquillar a un muerto para que en ese maquillaje que le ponemos pueda hablar, ver, oír. Por eso es que es importante que creamos en Cristo, porque Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así lo dice Primera de Juan. ¿De dónde salen estas ovejas? Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre. Entonces estas ovejas proceden del Padre. El Padre no se las va dando mientras van creyendo. Sus ovejas creen cuando oyen su voz. Lázaro estaba muerto y ante la voz de Jesús, oye y recibe vida para resucitar. ¿Cómo oye un muerto? Porque Cristo es el Verbo encarnado, el que en el principio creó todas las cosas. En Él está todo el poder, porque Él da la vida. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. No dice que Él resucitará a quien, sino que Él es la resurrección y la vida. Por lo tanto, hay que estar en Él para estar vivo. Entonces, la clave para esto es la proclamación y exaltación de la persona de Cristo. Él es el Evangelio. A Él oyen sus ovejas. Aunque están muertas en sus delitos y pecados, como lo dice Efesios 2:1, ahí hay una obra poderosa de Dios. Él viene a resucitar muertos y no a sanar enfermos. Por eso siguen estas ovejas a Cristo, pues tienen la certeza de ir tras el único camino que los lleva de vuelta al Padre. Eso ustedes lo pueden encontrar en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sus ovejas perdidas, volviendo o retornando al hogar. Lucas 15, el hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, se resistía a compartir su herencia con el hermano menor, que volvía después de malgastar toda su parte, habiendo vivido perdidamente. En cambio, Jesús, nuestro hermano mayor, asumió el costo de rescatarnos y llevarnos de vuelta al Padre. El que espera a su Hijo amado, el Padre espera a su Hijo amado en este caso, por medio de quien tenemos entrada a su presencia. Él ha hecho justicia, pagando Él el precio por nuestros pecados. Cristo nos lleva en sus manos y nadie puede impedir que así sea. Fuimos escogidos, no por ser mejores, porque no hay justo ni aun uno, dice la palabra. Para Dios, el Dios que conoce realmente la naturaleza del pecado, no es posible pasar por alto a alguno y decir, este es mejor que otro. ¿Por qué escoge a uno y no a otro? Eso fue hecho en la eternidad. El Padre le dio las ovejas. La decisión estaba en el Dios eterno.
Mira, todo esto es pura gracia y la gracia es Cristo. Cristo no vino solo a dar salvación, vida eterna y todo lo que Él hizo, porque eso es lo que produce Cristo, lo que hizo Cristo y lo que es la gracia, es que Él se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo. Él no vino a dar un discurso, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo es quien escoge. Y si tienes dudas, mira, Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Ya? Entonces Él escogió a sus apóstoles. Los apóstoles, el día antes de haber sido escogidos, no tenían idea lo que iba a pasar en sus vidas. Pero Cristo sí lo sabía. Y también sabía quién le iba a traicionar. Ahora, en Hechos 1:24 dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí estaban en el día de Pentecostés, después del día de Pentecostés, antes del día de Pentecostés, tratando de reemplazar a Judas. Que habían dos candidatos, pero ellos, los apóstoles, sabían que la elección no pasaba por ellos. En Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, un hombre que Él escoge para que vaya a orar por Saulo, el que más tarde es conocido como el apóstol Pablo. Ve porque instrumento escogido, mira, escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo de Tarso, conocido luego como el apóstol Pablo, fue escogido por el Cristo resucitado. Cuando este hombre respiraba amenazas contra los seguidores de Cristo, de él mismo, y Cristo lo escogió. En Hechos 22:14 dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ananías le dice esto a Saulo de Tarso, para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, a Cristo, y oigas la voz de su boca. No solo Pablo, sino todos nosotros fuimos escogidos para conocer su voluntad, verlo y oír lo que nos esté diciendo para obedecerle. Ellos no escogieron ser apóstoles, no decidieron ser usados en tal misión, tampoco tenían forma de conocer su voluntad. No estaban simplemente leyendo las Escrituras, sino viendo y oyendo su voz. Las ovejas del Señor no solamente se sientan a leer la Biblia. Las ovejas del Señor viven en función y dirección de lo que el Espíritu les da. Es como, yo siempre digo, yo me imagino atravesando un río donde hay muchas piedras y esas piedras que van, tengo que dar saltos una a la otra y yo tomo una decisión para allá o para acá. Acá es así, pero no es la decisión que yo tomo, es la decisión que Él me lleva a tomar. Cuando miro para atrás me doy cuenta que todo lo que ocurrió en mi vida tuvo un trayecto espiritual especial de parte del Señor. Dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este viento es el Espíritu Santo. Jesús le dice a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Nacer en un ámbito totalmente diferente y desconocido al que él creía conocer. Era un principal entre los judíos, un maestro. Y para eso él ahora tenía que someterse a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo. No es algo que leería en las Escrituras. Era su espíritu confirmando las Escrituras en el recién nacido. En Juan 10:14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En el 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Conoce a sus ovejas antes o después de que éstas le reconocen? Cuando Jesús entrega su vida, ¿por quiénes lo está haciendo? ¿Corrió el riesgo de que nadie hubiese respondido a esa entrega en la cruz? ¿No es cierto? ¿Y si nadie hubiese respondido? No, es que era Dios y había que...
No. Hay mucha gente que no está respondiendo y se muere sin responder. Como un hombre que salió acá de donde yo trabajo y dice, me tengo que meter de nuevo en el hospital porque tengo cáncer. Y era un hombre amargado, era un hombre lleno de rabia, de odio, de resentimiento. Y todo lo que decía eran palabrotas feas y todo. Y había tanta amargura. Ahora, este hombre puede conocer al Señor, puede ser su oveja. No hay que equivocarse. Dios puede llamarle porque es su oveja. No lo sé yo, ni él lo sabe. ¿Ya? Entonces, ¿no se arriesgó mucho el Señor al morir en la cruz? Y si nadie hubiese creído en él, si los mismos apóstoles habían disparado cada uno para su lado. No, el Señor sabía lo que hacía. Mira, dice en el versículo 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Cuando Jesús menciona la palabra tengo, ¿en qué tiempo verbal lo está haciendo? El tiempo verbal es presente. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Esas ovejas somos nosotros, los gentiles, los que estamos apartados de la ley, de los pactos, ¿cierto? Nosotros. Cuando dice debo traer, ¿a qué se refiere? ¿Traer a dónde? Para los judíos es ir a la tierra prometida, es ir a Israel. No, él está hablando de Cristo, está hablando de él. Nosotros somos salvos no por ir a Israel, sino por ir a Cristo, el ungido, quien es el pastor de nuestras almas. Jesús mismo lo dijo en el versículo 14, capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hay un pastor y ese pastor es Cristo. Yo siempre digo que los pastores, ya, que están ahora conduciendo al rebaño, son como los perros que ladran alrededor del rebaño. No están dichos en una manera despectiva, pero cuando uno ve al arriero con los perros, ¿cierto? El arriero va adelante y los perros van allí moviéndose de lado a lado para que le vayan siguiendo. Así también es la función pastoral de hoy en día. Ahora, Jesús vino a este mundo para salvar a sus ovejas perdidas. Mira, dice, como les has dado potestad sobre toda carne, a Él, ¿cierto? Para que dé vida eterna a los que le distes. ¿A quiénes le va a dar vida eterna? A los que le diste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes. Han guardado tu palabra. Versículo 6. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. Mira, suena duro, pero dice, no ruego por el mundo. ¿Por qué? Porque no son de sus ovejas, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Mira, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Dios ya había planeado lo que había de pasar, aún con el mismo Judas. No, pero no puede planear de aquí para adelante. No puede saber quién va a ser salvo y quién no. ¡Qué error! Él ha construido en las escrituras, si tú lees desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cómo Dios va hilando cada acontecimiento en función de su propósito, no del nuestro. Ahora en el 16 dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Él nos pone en Él. ¿Te das cuenta? Versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, las ovejas se reproducen en ovejas a través de la palabra que se predica. Y la palabra predicada no es otra cosa que la manifestación del Cristo resucitado. El Cristo que fue a la cruz, el Cristo que dio su vida por nosotros y luego resucitó y envió al Espíritu Santo. Cuando Él es visto, entonces las ovejas despiertan. En el versículo 24 y por último dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Entonces está la esperanza, que cuando partamos de este mundo,
también estaremos con Él. ¿Para qué? Para que vean mi gloria, dice, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto estaba planeado de antes que todo fuera creado. Nos metemos en nuestra mente y tratamos de entender a Dios, el que hizo todo lo inmenso universo. ¿Por qué? ¿Por qué no creerle a Él simplemente en lo que Él dice? Y en lo que vemos a través de todas las escrituras, cuando ellas nos van mostrando a Cristo, ahí esas escrituras se transforman en la palabra viva de Dios. Leemos la palabra y Dios nos habla a través de ella. Pero hay mucha gente que lee la Biblia, lee las escrituras y no lee la palabra de Dios, lee letras muertas. Letra muerta, hermano, amigo, porque no está viendo a Cristo. Está ciego y está muerto. Pero tú estás oyendo, estás comenzando a desear esta palabra viva. Con esto termino. Una persona hoy día me escribe en WhatsApp cuando envía otro mensaje porque necesito oír palabra de Dios. ¿Qué es eso? Hambre por la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la boca de Dios. Esto es más allá de lo escrito. Lo escrito confirma lo que yo he recibido, lo que Él me ha iluminado, y ahí está en la escritura. Y la escritura también me habla. Viceversa, ambos estamos en una relación porque el Espíritu Santo va confirmando lo que está haciendo en nuestras vidas. No es arrancarme con los tarros y decir que Dios me habló, Dios me dijo esto, lo otro, pero tiene que estar confirmado en las Escrituras. Pero hay muchas cosas que en el detalle no están. Son los testimonios de las cosas que nos han ocurrido, pero que están en su principio y fundamento, están confirmados en la palabra de Dios. Un abrazo.